¿Qué tal, estimados catequistas? Sean bienvenidos nuevamente a la continuidad de esta clase sobre el método de la Escuela de San Andrés. Bien, pues continuamos para concluir satisfactoriamente esta primera semana en este otro punto: Iglesia evangelizada y evangelizadora. Sabemos, con fundamento al magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura como fuente de la teología, a la tradición cristiana. Cito los documentos del Concilio Vaticano II que nos hablan sobre la esencia de la Iglesia. La naturaleza de la Iglesia es ser misionera, y la Iglesia somos todos los bautizados. La Iglesia, por lo tanto, desde los orígenes, Pentecostés, es evangelizada y también evangelizadora. Cada uno de los bautizados somos evangelizados en una experiencia íntima de encuentro con Jesús, y posteriormente somos llamados a evangelizar en un compromiso misionero que realizamos ya desde el sacramento de la confirmación, la primera comunión en nuestra parroquia. Por ello, pues meditemos algunos puntos al respecto. Primero, para evangelizar es necesario ser evangelizados con gran poder. El poder del Espíritu Santo, que es el motor que mueve la Iglesia, la dinamiza. Es el que continúa el ministerio pastoral de Jesús en la historia. El Espíritu Santo les enseñará todo, toda la verdad, el Paráclito, el Consolador. Bien, el atrio de los gentiles ha invadido al atrio de los sacerdotes. Bueno, pues se refiere Pepe Prado Flores en esta presentación de su libro Nuevos Evangelizadores para la Nueva Evangelización a la importancia del ser y quehacer de los laicos en la vida de la Iglesia. Es muy importante su ministerio laical, que responda a las necesidades de sus ambientes sociales, laborales, políticos, estructurales. Y sí, ciertamente tiene razón, porque ya el atrio de los gentiles, que es el laicado, pues ha invadido el atrio de los sacerdotes. Muchas veces creíamos que solo los sacerdotes teníamos la última palabra, y no es así. Los laicos tienen muchas cualidades y mucha formación que valoramos y estimamos en cada uno de ustedes para ser evangelizadores. Ayer me alegró mucho que un agente de pastoral familiar le decía a Ricardo, nuestro catequista, que nos colabora en la capilla, en la parroquia, pues que valoraba mucho y estimaba su testimonio y su servicio a la Iglesia de forma comprometida en esta labor que está realizando de evangelización. Y me dio mucha alegría, porque realmente ustedes pueden dar mucho. Alguno de ustedes se puede preguntar, pero yo no sé nada, o etcétera. Pero Jesús lo llama para capacitarse, para, viviendo el retiro Vida Nueva, pues tener una experiencia de Jesús que marca, como en San Pablo, un antes y un después, la conversión personal, metanoia, pero también la conversión pastoral. ¿Quiénes pueden realizar este programa de evangelización? Pues quienes han asumido la conversión personal y pastoral. Y si usted desea, tiene sed de Dios, puede vivir este encuentro con Jesús y ser testigo evangelizador de sus ambientes. Usted lo puede hacer. Por ello, pues, valoramos nuevamente, estimamos su servicio, sus actos de servicio, su tiempo de calidad que pueda brindar en esta misión diocesana. Si no estás evangelizado, no evangelices. Ese es un principio fundamental en la escuela de San Andrés. Si no hemos tenido un encuentro con Jesucristo vivo de forma íntima, personal, pues no hay que evangelizar, porque se convertiría, decíamos en la clase pasada,
en propaganda, ¿verdad? O proselitismo, no en anuncio. Y lo que queremos es el anuncio del Evangelio, los valores del reino de Dios, promover los valores del reino de Dios, desde la pastoral profética, ¿por qué no, verdad? Desde los ambientes seculares, en la liturgia, en la pastoral social, que tenga incidencia social nuestra evangelización, desde la familia, que es la base de todo, desde los ambientes y contextos del cambio de época. Si eres catequista, deja que los evangelizadores actúen primero. Eso es muy importante, estimados catequistas. Si usted es catequista, deje que los evangelizadores actúen primero con el anuncio del querigma, y posterior nosotros entramos a lo que es la escuela de la fe, el proceso de maduración de la fe del interlocutor. Este es otro principio muy importante. Ahora, el retiro Vida Nueva que Dios nos ofrece es que Dios quiere regalarle en su vida esta vida nueva, porque usted es su heredero. Él nos ofrece una vida nueva porque somos sus herederos. Démonos la oportunidad de vivir esta experiencia de vida nueva. Es muy interesante, solo la apuntalo porque sí quisiéramos invitarlos para que también tengan esta experiencia de retiro. Nos va a hacer mucho bien. Aquí, bueno, en la otra parte solo quiero puntualizar lo que vimos en el primer tema del amor de Dios, el primer tema del querigma, para tenerlo un poco más claro. Primero, Dios te ama personalmente. Son las ideas clave. Dios te ama personalmente, amor firme y de Padre. Los textos de apoyo son profeta Isaías, capítulo 54, verso 10. Es muy importante que en nuestro curso en línea virtual tengamos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura a la mano. Es algo fundamental, es otro principio de la Escuela de San Andrés, que en nuestro morralito carguemos la Sagrada Escritura. Yo aquí ya tengo mi morralito para la misión, pues para empolvarnos los pies y ensuciarnos las manos y salir a evangelizar. Es necesario tener un morralito y ahí hay que poner nuestra Biblia, nuestro plan de pastoral que nos ayude pues en este proceso evangelizador. Muy bien. También en este tema se ofrece el amor incondicional y tierno de Dios, que tiene entrañas como de una madre, decía el Papa Juan Pablo I. El texto referencial para leerlo en la casa es Isaías 49, versos 15 al 16. Otra idea clave que vamos a apuntalar en este tema primero del querigma es: Dios quiere lo mejor para ti, porque eres su hijo y heredero. El fundamento bíblico es Efesios en el Nuevo Testamento, capítulo 3, verso 20, y Romanos, capítulo 8, verso 16. Dios toma la iniciativa y ama a los pecadores. Primera de Juan 4, 19, Romanos 5, 20. Otra idea clave para apuntalar este tema será dejarte amar por Dios. Es importante tener la disponibilidad para que Dios nos ame, porque muchas veces ponemos un obstáculo donde cerramos la acción del Espíritu Santo. Es necesario ser disponibles, generosos al anuncio, dejar que Dios nos ame. ¿Vamos bien? Bueno, pasamos al siguiente momento. El tema que vimos también en la semana fue el pecado, ¿lo recuerdan? El pecado. Y las ideas clave para apuntalar en esta semana, en este tema, son el plan original de Dios para cada uno de nosotros. Inciso B,
¿Qué es el pecado? No usurpar el reino de Dios. Ejemplo, el de Absalón, hijo de David. Bueno, pues el pecado es todo aquello que rompe la comunión. Ahí los catequistas lo sabemos muy bien por el catecismo de la Iglesia Católica. En esas 4 partes fundamentales que tiene el catecismo: la profesión de la fe, número 1, número 2, la celebración del misterio cristiano, que son los 7 sacramentos, número 3, lo que es la vida en Cristo, es decir, la moral cristiana, son los 10 mandamientos, y número 4, especialmente la oración cristiana, el Padre Nuestro. Ahí en el Catecismo de 1992 del Papa Juan Pablo II, que sintetizó como compendio el cardenal Joseph Ratzinger, nos da luces sobre el tema del pecado. Hay que confrontar también en el Catecismo. Inciso C, todos pecaron. Pecados escandalosos, pecados de fariseos, no creerle a Dios, sino ser crédulos, cuando nos creemos de todo menos a la palabra de Dios. Otra idea para apuntalar: consecuencias del pecado. Habrá que apuntalarlo. El salario del pecado es la muerte, y el texto es Romanos 6:23. Otro: no te puedes salvar por ti mismo. El pecado te esclaviza y te impide vivir como hijo y como heredero. Muy importante esta parte para apuntalar en este tema. El tercer tema que vimos la semana fue, ¿lo recuerdan? Salvación en Jesús. Bueno, también meditando la realidad del hombre. Así lo titulamos la vez anterior: pecado en el hombre. La buena noticia, Jesús Salvador. El texto es Juan 3, 16 al 17, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 21, Hechos 4, 12. Vamos a hacer lo posible por tener estas citas para la misión diocesana en el anuncio del querigma. Son las ideas clave que hay que tener en cuenta para evangelizar desde la Biblia. Número 2, idea clave: ¿cómo fuimos salvados en Jesús? Por su muerte, Juan, fuimos salvados. Evangelio de Juan 10, 18, Carta a los Hebreos 9, 14, 2 Corintios 5, 21, Colosenses 2, 14, por su resurrección también somos salvados. Evangelio de Juan 10, verso 10b, y también por su glorificación somos salvados. Efesios 2, 4 al 8. Una vez que salgamos a las casas a tocar los corazones de las personas, Dios quiera que pase pronto la emergencia sanitaria y podamos realizar este recorrido, pues es importante abrir la Biblia y llevar este buen anuncio directamente y presencial a las familias de nuestra parroquia. Otra idea clave: único y exclusivo Salvador es Jesús. Los textos fundamentales para meditar son Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, Primera de Timoteo 2:5 en el Nuevo Testamento. Otra idea para apuntalar será: Jesús es el único Salvador, ayer, hoy y siempre. Será como la conclusión de este tema. Bien, pues quisiera introducir ahora, recapitulando ya todo lo anterior de la semana, ahora proyectar la próxima semana, cuáles son los temas que vamos a meditar para tener la idea. Ahorita ya vimos 3, pero la próxima semana vamos a ver otros 3. Vamos a ver. Le vamos a poner el 4, lo vamos a descifrar en varios. El tema 4, el primer subtítulo será la fe, en el tema 4 del anuncio del querigma. Lo vamos a ver la próxima semana. Solamente voy a dar algunas ideas clave para irlo proyectando. Inciso A, meditaremos
hacemos nuestra la salvación mediante la fe, con los textos Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versos del 38 al 39 y 16, del 30 y verso 31. Romanos 10, verso 9. Creer con el corazón, proclamar con la boca. Inciso B, la fe, creerle a Dios, hace efectiva la salvación. Vamos a tener como fundamento bíblico Hebreos 11:1. Para la próxima semana sí les pido que tengamos encarecidamente la Biblia a la mano para ir ingresando a los textos presencialmente, desde sus hogares. La fe implica vivir conforme a lo que creemos, la coherencia de vida, ¿verdad?, entre lo que creemos y lo que hacemos. El fundamento bíblico es Efesios 3:17, Colosenses 3:3, Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12. Posteriormente, otra clave es: confiesa a Jesús como tu único Salvador. Es como la conclusión de este primer apartado. Confiesa a Jesús como tu único Salvador. Jesús es el Señor de mi vida, mi familia, mi comunidad. El 4B sería la conversión de la que hablaba hace un ratito. Las claves son nueva mentalidad. Es importante una nueva mentalidad, actitud de cambio y cambios de actitudes también, porque la pastoral evangelizadora tiene mucho que ver con la actitud que tengamos de apertura, disponibilidad para el anuncio del querigma. Es muy importante. Pasar de las tinieblas a la luz. El fundamento es Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 3. Primera de Pedro 2:9. Segunda clave, cambio de vida. La vida de Jesús por la nuestra. Abrir las puertas del corazón. Apocalipsis 3:20. Abrir las puertas del corazón de par en par a Jesús el Señor. Otra clave, renuncia al pecado y a las obras de Satanás que dividen el corazón del hombre entre el plan del mundo y el plan de Dios. Y la conversión puede ser regresar hacia Dios, volver a Dios es fundamental. Conversión personal, metanoia, vuelvo a insistir, conversión pastoral. Aceptar el plan de Dios a través de esta escuela de San Andrés también implica la conversión pastoral. Invita a Jesús a tu corazón, es la clave final. Invitar a Jesús a su corazón, desde sus palabras, sus sentimientos. Díganle a Jesús que lo invita a su corazón, a su familia, a su comunidad, iglesia doméstica, a su parroquia. El 4C sería Jesús, Señor, mi Señor. Kyrios, como dice el texto en griego en el Nuevo Testamento, Señor, Kyrios, es la raíz etimológica. Inciso A de las claves, Jesús es el Señor, el Rey de Reyes. El fundamento es Hechos 2:36. Inciso B, Jesús es mi Señor. Romanos 10, del 9 al 10. Y tercera clave, Jesús es mi Señor, 100% y para siempre. Es la conclusión para rematar en este apartado. Bien, ahora nos brincamos al tema número 5, que es Espíritu Santo. El tema del Espíritu Santo. Tenemos aquí lo que es el acontecimiento de Pentecostés como fundamento. Lo acabamos de vivir el domingo de Pentecostés, meditando la liturgia de la palabra. En la otra clave, el envío misionero de los discípulos María Santísima como evangelizadores. Y posteriormente esperamos un nuevo Pentecostés, cielos nuevos, tierra nueva, nueva sociedad. Hoy pues también una nueva normalidad con lo que estamos viviendo en esta cuarentena. Otra clave, la acción del Espíritu Santo dinamiza el caminar del pueblo de Dios. La acción del Espíritu Santo, muy importante, dinamiza al pueblo de Dios. Es un motorcito, le digo yo en palabras coloquiales. El Espíritu Santo es el motor de la iglesia
evangelizada y evangelizadora. Muy importante tenerlo en cuenta, así como lo señala Pepe Prado en este hermoso libro, Nuevos Evangelizadores para la Nueva Evangelización. Ojalá lo pudieran conseguir. Es de Editorial Rema. Es muy interesante entrar a www.editorialrema.com para ver la disponibilidad de este libro. Voy a preguntar en la librería arquidiocesana a ver si ya lo tienen en existencia. Será como nuestro texto base para el diplomado de este año. Bien, finalmente el tema 6 del querigma es iglesia y comunidad para crecer y perseverar. Aquí entra en la koinonía por su raíz etimológica. La comunidad es el sujeto de evangelización, la comunidad, y desde la comunidad parroquial somos llamados y enviados. La identidad cristiana es muy importante, el sentido de pertenencia a nuestra comunidad. Oigan, pues también es muy importante tener un claro sentido de la eclesialidad y sentido común también, en diálogo con nuestro párroco, nuestro obispo, pues realizar esta tarea evangelizadora. No solos, somos enviados. Las claves pastorales son las siguientes. Le pido a Ricardo me ayude a leerlas, por favor. Tenemos inciso A, la Iglesia, sacramento de salvación. Inciso B, alimentarnos para vivir hasta la estatura de Cristo Jesús. Inciso C, fortalecernos para perseverar. Inciso D, comunidad evangelizada y evangelizadora con carismas. Inciso E, no basta nacer, hay que crecer y perseverar en la Iglesia y en comunidad. Ahí tenemos pues las claves de lectura para entrar al sexto tema del querigma, los 6 fundamentales que estamos ya identificando poco a poco, ¿verdad? No basta nacer, hay que crecer y perseverar en la iglesia y comunidad. Es lo que platicábamos hace un momentito. Bueno, pues ahí le vamos a dejar en este módulo, solo concluyendo que el fuego de la evangelización está integrado por 3 llamas. Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? En la introducción de esta primera semana vimos el método de la Escuela de San Andrés. El fuego de la evangelización está integrado por 3 llamas, ¿lo recuerdan? Es tema de materia para tarea. Las 3 llamas son el querigma, el carisma y la koinonía. Es la primera pregunta de tarea para esta semana. ¿Cuáles son las 3 llamas del fuego de la evangelización? Y ustedes tendrán que contestar esto. Querigma es la primera. Evangelización de todos los tiempos. Jesús muerto y resucitado, glorificado como Salvador, Señor y Mesías. Es el contenido del querigma. La segunda llama, el carisma. Signos de fidelidad del Señor, que nos hace experimentar que Jesús está vivo entre nosotros para evangelizar con gran poder. Hay muchos carismas entre los agentes de pastoral también, que nos da el Espíritu Santo como regalo. Tercero, la koinonía, que se refiere a la comunidad. Comunidades evangelizadas y evangelizadoras que muestran que el reino de Dios está en medio de nosotros. Muy bien, las comunidades muestran que el reino de Dios está entre nosotros. Jesús ya está entre nosotros. Él inaugura el reino de Dios. Pero es necesario que también nosotros pongamos nuestro granito de arena para evangelizar. Segunda pregunta del cuestionario para esta semana. ¿Cuál es la nueva metodología de la Escuela de San Andrés? ¿Cuál es la nueva metodología o la novedad que nos presenta la Escuela de San Andrés? Tenemos que recapitular estos aspectos que ya meditamos. El objetivo
de la Escuela de San Andrés es una iglesia evangelizada y evangelizadora, que evangelice con gran poder, con la fuerza del Espíritu, del Evangelio, la presencia del Espíritu Santo. La visión. Nuestro nombre, San Andrés, lo tomamos del apóstol Andrés, pues buscamos Pedros que sirvan, amen y prediquen al Señor Jesús más y mejor que nosotros mismos, con fundamento en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el prólogo de San Juan, versos 40 al 42. Y luego dos incisos muy importantes. No fracasamos por el mensaje que anunciamos, sino por la forma en que lo transmitimos. Muchas veces no lo hemos hecho correctamente. La Escuela de San Andrés nos da un método muy certero para evangelizar con el querigma. Inciso B, la nota al pie. Si buscas un método sencillo pero eficaz para evangelizar, nuestra metodología activo-participativa con aprendizaje significativo se fundamenta en 6 principios pedagógicos. La siguiente pregunta será: ¿cuáles son los 6 principios pedagógicos de la Escuela de San Andrés? Tercera pregunta: ¿cuáles son los 6 principios pedagógicos de esta herramienta evangelizadora llamada Escuela de San Andrés? Vamos a verlos para recapitularlos y tenerlos más claros. Los principios pedagógicos, 1 al 6. El primero, para tener los apuntes: principio teológico de Pablo de Tarso. Ya imprimí un materialito donde vienen los principios pedagógicos, se los vamos a enviar de forma impresa a través de sus coordinadoras de decanato. En su momento se los entregarán. Principio teológico de Pablo de Tarso: yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien le da crecimiento. El fundamento bíblico es 1 Corintios 3:6. Segundo principio evangélico de Jesús: aprendan de mí, Jesús es tanto el maestro como la enseñanza. Evangelio de Mateo 11:29. El tercer principio pedagógico es un principio filosófico: nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. Un principio filosófico muy conocido. Del empirismo, ¿de acuerdo? No hay nada en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. Muy bien. 4. Principio profético de Jeremías: ya no tendrán que enseñar el uno al otro, porque me conocerán todos. Jeremías 31, verso 34. Quinto principio pedagógico: el vino nuevo en odres nuevos. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 17. Nueva mentalidad, es importante la nueva mentalidad, el cambio de actitudes, y porque la pastoral es cuestión de actitudes, ¿verdad? Es un fundamento antropológico también. Y 6, principio pedagógico: educar, ex ducere, es la raíz etimológica de educación, de didáctica y metética. Es muy importante la pedagogía y las ciencias humanas para la evangelización. Oigan, las ciencias humanas nos ayudan a la evangelización. Vamos a citar algunas ciencias humanas. Ya aquí está la primera: la pedagogía, la psicología, la antropología, la sociología. Las ciencias sociales nos ayudan a la evangelización. Es muy importante para la pastoral las ciencias humanas, las valoramos y las estimamos, así como las ciencias administrativas. Cuarta pregunta de tarea: ¿cuál es el programa de formación? Lo tenemos en 4 puntos. El programa de formación de la Escuela de San Andrés. Y en su momento Liborio y Pepe Prado pues nos harán saber más sobre la esencia de este programa. Primero, es un programa permanente en nuestra diócesis. Será un programa permanente, progresivo, es decir, de continuidad, sistemático, bien estructurado, pero también integral. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos, buenos días. Vamos a
retomar nuestro rumbo en la profundización del método de la Escuela de San Andrés, como lo habíamos estado meditando la semana pasada. Esta semana pues vamos a recordar lo importante que es esta herramienta para la nueva evangelización. Pues como hace 8 días les encargamos en la Biblia, de manera especial también pues les encargamos tener un cuaderno de apuntes para tener la referencia en cuanto al trabajo que vamos a entregar esta semana. Bien, pues nos enfocamos nuevamente, recapitulando. Vimos qué hora es, la hora de evangelizar como lema, nuevos evangelizadores para la nueva evangelización. Vimos también un poco sobre qué es el querigma apostólico, recapitulando sus 6 temas fundamentales: la gran comisión profética, la gran omisión, 7 problemas del querigma, iglesia evangelizada y evangelizadora, nueva vida, Dios quiere regalarle su vida porque Él es su heredero. Recuerden que esto solamente es una introducción, ya que en su momento el señor arzobispo nos invitará a un retiro que se llama Nueva Vida precisamente, y a partir del retiro se formarán los equipos de servicio. Vimos el tema número 1 del querigma, que fue el amor de Dios, luego el pecado, salvación en Jesús. Nos quedamos en el número 3, vimos algo sobre la fe, la conversión, Jesús Señor, mi Señor, las citas bíblicas. Y bueno, pues el quinto tema, ahí donde nos habíamos quedado, pues es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en 3 momentos lo meditaremos, sobre todo el inciso A, el acontecimiento de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo sobre María Santísima y los discípulos, el inicio de la misión de la Iglesia bajo los 7 dones y los frutos del Espíritu Santo. Inciso B, el envío misionero. Somos apóstoles conscientes de que somos llamados por Jesús nuestro Señor, y Él espera una respuesta generosa de nuestra parte para ser enviados a la predicación querigmática. Inciso C, un nuevo Pentecostés. Esperamos un nuevo Pentecostés. La acción del Espíritu Santo dinamiza el caminar del pueblo de Dios. Es el motor que anima, dinamiza el peregrinar del pueblo de Dios. Muy importante el tema 5 del querigma. Posteriormente el tema 6, iglesia y comunidad para crecer y perseverar. La iglesia es la familia de Dios. Y ya en el catecismo de la Iglesia Católica pues encontramos las notas esenciales de la iglesia. La iglesia somos todos, es una, santa, católica y apostólica. Muy importante. Inciso A, meditar sobre la iglesia como sacramento de salvación. En este tema número 6 del querigma. Inciso B, alimentarnos para vivir hasta la estatura de Cristo Jesús. Alimentarnos de su palabra, fortalecernos con los sacramentos. Inciso C, fortalecernos para perseverar también desde la oración continua, la lección divina, la frecuencia con el alimento de la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Los misioneros hemos de llevar continuamente con nosotros la Sagrada Escritura. No podemos ir a la guerra sin fusil, por decir alguna cosa. La Sagrada Escritura es la fuente de la Sagrada Teología que nos acompañará, iluminará con su sabiduría divina en nuestro itinerario. Inciso D, una comunidad evangelizada y evangelizadora con carismas, los carismas que nos regala
el Espíritu Santo. Es muy importante que seamos una comunidad evangelizada y evangelizadora. No podemos ser evangelizadores, eso es un principio que hemos estado recordando, un principio pastoral. No podemos ser evangelizadores si antes no hemos sido evangelizados. Si no estamos evangelizados, no podemos evangelizar. Esa es la gran omisión, ¿verdad? Que muchas veces vamos a evangelizar sin haber sido evangelizados. Si nos convertimos, decíamos también, proselitismo o propaganda, mas no en el anuncio de la buena noticia de Cristo, los valores del reino de Dios, que es un buen anuncio, una buena nueva. No basta nacer, hay que crecer y perseverar en la iglesia y comunidad. Muchas veces pues somos bautizados no practicantes, nacemos dentro de las filas de la iglesia, nuestros papás nos llevan al sacramento del bautismo en la infancia, pero posteriormente es necesario perseverar, conocer, profundizar nuestra fe, desde el querigma, la catequesis, como partes esenciales del proceso de la nueva evangelización, y tener pues sentido de pertenencia a nuestra comunidad, sentido de identidad cristiana, para poder servir con alegría en la misma comunidad. Todos podemos dar un buen servicio en un apostolado, siendo miembros de nuestra parroquia, de nuestra capellanía, de nuestra diócesis. Bueno, a grosso modo, pues es un poquito el recorrido del tema número 6, iglesia y comunidad, para crecer y perseverar. El tema número siguiente pues será recordar que el fuego de la evangelización está integrado por 3 llamas, ¿sí lo recuerdan? La llama del querigma, el carisma y la koinonía. El querigma es el corazón y la base de la evangelización de todos los tiempos. Jesús muerto y resucitado y glorificado es el buen anuncio, como Salvador, Señor y Mesías. Este es el contenido central del anuncio del querigma, o del primer anuncio del Evangelio, que está presente desde la iglesia primitiva hasta nuestros días como la parte irrenunciable al ser, saber y saber hacer de la iglesia. Es la parte innegociable que permanece en el proceso evangelizador. El carisma, signos de fidelidad del Señor, que nos hace experimentar que Jesús está vivo entre nosotros para evangelizar con gran poder. Los carismas son regalos del Espíritu Santo, ¿verdad? En la iglesia hemos recibido varios carismas, muy importante. Koinonía son las comunidades evangelizadas y evangelizadoras de las cuales hablábamos hace un momentito, que muestran que el reino de Dios está en medio de nosotros. Jesús nuestro Señor ha inaugurado el reino de Dios y está entre nosotros. Es importante poner nuestro granito de arena como evangelizadores, también como catequistas, para sembrar la semilla de la palabra de Dios, la semilla del Evangelio, Evangelión, buena noticia, en el corazón de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, que abarque todo el arco de la vida del bautizado. La palabra bautismo viene de la raíz etimológica baptizen, sumergir, ¿verdad? El símbolo del agua que representa vida o muerte. Morimos al pecado original cuando somos sumergidos, salimos con la esperanza de vida eterna, resurrección y inmortalidad. Desde el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo, se planifica en la confirmación y tiene su prolongación en el banquete de la palabra y de la Eucaristía, donde por la invocación del Espíritu Santo recibimos los dones de Dios. Muy importante pues los carismas, la koinonía y por supuesto el querigma. Nos vamos a centrar en esta clase después de haber recapitulado un poco lo que habíamos visto, que es muy importante
recordar que es una nueva metodología. Escuela de San Andrés es una nueva metodología de evangelización que responde al proyecto integral de pastoral. Bueno, ahorita ya tenemos el Instrumentum Laboris, que todos estamos profundizando, conociendo, meditando sobre todos los objetivos, las líneas de acción, las estrategias de cada comisión de servicio pastoral, de cada una de las dimensiones. Y bueno, pues con este instrumento en sintonía, la Escuela de San Andrés va a responder a las necesidades evangelizadoras de nuestros ambientes y de nuestros contextos vitales. Muy importante, puedes recordar la nueva metodología. El objetivo de la Escuela de San Andrés es el siguiente. En este módulo lo vamos a meditar. Recuerden que cada objetivo tiene un qué en su metodología de planeación, un cómo y un para qué. Cada objetivo también del Instrumentum Laboris tiene un qué, un cómo y un para qué. ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo lo queremos hacer y para qué? Bien. Objetivo: una iglesia evangelizada. Tener, iniciamos con un verbo en infinitivo. Aquí lo vamos a colocar. Permítame. Tener una iglesia evangelizada y evangelizadora que evangelice con gran poder, con la fuerza del Evangelio y la parresía del Espíritu Santo. Este es nuestro objetivo de la Escuela de San Andrés. Nuestra visión es que nuestro nombre, San Andrés, lo tomamos del apóstol Andrés, pues buscamos Pedros que sirvan, amen y prediquen al Señor Jesús más y mejor que nosotros mismos. La cita de referencia textual de la Sagrada Escritura es Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 4 al 42. Podemos buscarlo en este momento ahí en nuestra Biblia para confrontar el texto. Es muy importante que tengamos nuestra Biblia. Vamos a buscarlo en este momentito, por favor. Tenemos una pausa muy pequeña para buscar y confrontar el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 40, verso 42. Estamos ubicados en el prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 40 al 42. Vamos siguiéndolo con la mirada para que lo tengamos a la mano. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. ¿Qué significa? El Cristo, el ungido. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando tomamos un texto de la Sagrada Escritura, de las 4 narraciones del único Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al final decimos palabra del Señor y respondemos como aclamación: gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando es un texto de la Sagrada Escritura fuera de la narración del Evangelio, decimos palabra de Dios al final, después de proclamar, y respondemos: te alabamos, Señor. Recordemos que la Sagrada Escritura tiene 2 grandes partes. La primera, Antiguo Testamento; la segunda, Nuevo Testamento. Ya en la clase con el Padre Biblista podrán ir profundizando toda la riqueza de la historia de la salvación
entendida como las constantes manifestaciones de Dios a su pueblo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento prepara la nueva alianza. La nueva alianza le da plenitud y cumplimiento al anuncio de los profetas. En el Antiguo Testamento Dios nos habló a través de los profetas. Hoy nos habla a través de su Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual dice el prólogo, es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, la revelación del Padre. 46 libros del Antiguo Testamento inspirados por Dios a los hagiógrafos, 27 libros del Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo a los autores sagrados, que hoy tenemos en lo que llamamos biblos, es decir, conjunto de libros. Muy importante tener nuestra Biblia para la misión evangelizadora como el referente principal. Bueno, vamos después del objetivo, la visión, a un inciso A, que nos dice algunos principios fundamentales de la Escuela de San Andrés. No fracasamos por el mensaje que anunciamos en nuestro apostolado, sino por la forma en que lo transmitimos. Muchas veces no es la forma adecuada. Una vez que vivamos el retiro Vida Nueva, nos daremos cuenta que es necesario compartir nuestros testimonios en la predicación, en la misión, es decir, nuestra propia vida, compartir nuestras experiencias de fe con los interlocutores a los cuales somos enviados como discípulos y misioneros del Señor. Muy importante también el inciso B, otro principio. Si buscas un método sencillo pero eficaz para evangelizar, nuestra metodología activo-participativa de la Escuela de San Andrés, con aprendizaje significativo, se fundamenta en 6 principios pedagógicos que nos van a ayudar mucho. Vamos a repasar los 6 principios pedagógicos de la metodología de la Escuela de San Andrés. Los principios pedagógicos son el principio teológico de Pablo de Tarso, y el texto de referencia es 1 Corintios 3:6. Ahí tenemos nuestra Biblia para confrontar en este texto de 1 Corintios 3:6, que dice: yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Son palabras del apóstol San Pablo, que afirma: yo planté, Apolo regó, compañero de la misión, pero es Dios quien da crecimiento con su gracia. Muy bien. Segundo principio, evangélico de Jesús, principio evangélico de Jesús. El texto de referencia es el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, verso 29. Lo buscamos en nuestra Biblia, San Mateo 11:29, que dice: aprendan de mí. Jesús es tanto el maestro como la enseñanza. Jesús es tanto el maestro como la enseñanza. Este es el principio evangélico de Jesús. Tercer principio pedagógico, el tercero principio filosófico, que dice: nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. Nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. Cuarto principio, principio profético de Jeremías: ya no tendrán que enseñar el uno al otro, porque me conocerán todos. El texto referencial es del Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, verso 31 al 34. Ya no tendrán que enseñar el uno al otro, porque me conocerán todos. El quinto principio es el pragmático. El texto referencial es el Evangelio de San Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 9, verso 17. El vino nuevo en odres nuevos, es el texto, ¿verdad? Nadie puede echar vino nuevo a odres viejos, porque esto se rompe.
y echan a perder el vino. A vino nuevo, odres nuevos, nueva mentalidad. También los evangelizadores pues necesitamos tener esta mentalidad de cambio y cambio de mentalidad. Para evangelizar necesitamos haber recibido el anuncio del querigma, los 6 temas fundamentales, haber vivido el retiro Vida Nueva, que será un referencial desde el documento del señor arzobispo, que se llama Para eso he venido. Pues ahí nos invita a tomar la Escuela de San Andrés como un punto de referencia y por lo tanto el retiro Vida Nueva, al cual estamos todos atentamente invitados una vez que Él nos convoca. Bien, tenemos por último el principio pedagógico, educar, que viene de la raíz etimológica ex ducere, de didáctica a metética. Vamos a pasar de la didáctica a la metética, ¿verdad? Compartir nuestro testimonio de vida, como lo hace San Pablo, al estilo encuentro matrimonial, compartir vida para dar vida a los hermanos, compartiendo experiencias desde el estilo del Evangelio. El programa de formación de la Escuela de San Andrés pues debe ser permanente, progresivo, sistemático e integral. Por sus siglas lo conocemos como PEPSI, en 3 etapas muy importantes. La primera etapa, muy importante, son los fundamentos de la vida cristiana. Tendremos que recorrer estas 3 etapas, aquellos que nos estamos preparando, capacitando para ser evangelizadores en la misión diocesana, misión permanente. Por ello habrá que abordar estos puntos. Número 1, vida nueva, el retiro Vida Nueva como fundamento. Posteriormente la etapa Benjamín, que consiste, así le llamamos al primer momento, al primer anuncio del Evangelio. Posteriormente, al segundo momento le llamamos Emaús, que es el encuentro con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Palabra divinamente revelada y escrita. El tercer momento lo llamamos Juan, que es la formación de los discípulos, misioneros. No podemos ser misioneros sin antes haber pasado por la escuela del discipulado de Jesús nuestro Señor. Número 4, Jesús en las 4 narraciones del Evangelio. Vamos a centrarnos en el ministerio pastoral de Jesús, desde las 4 narraciones del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, según San Marcos, que es el más antiguo, según San Lucas, Evangelio de la Misericordia, según San Juan. Número 5, entraremos a lo que es propiamente hablando la historia de la salvación, que también habla pues de nuestra propia historia, como las constantes manifestaciones de Dios hacia su pueblo Israel y hacia el nuevo pueblo de Israel, la Iglesia. Número 6, le llamamos Moisés. Este momento se llama Moisés, que es la formación de liberadores de las ataduras, ¿verdad?, del pecado, la muerte, principales enemigos de Jesús, y emprender una vida nueva desde Jesús, recomenzar desde Cristo. Número 7, dichosos ustedes, es el otro momento, que es el camino de la felicidad. El proyecto de Dios es que seamos felices, teniéndolo a Él en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, iglesia doméstica, en nuestra comunidad. Muy importante. Bien, pasamos a la segunda etapa de este proceso. Le titulamos ¿Cómo evangelizar? En la segunda etapa. Primero es el ser, luego el saber y posteriormente la praxis, saber hacer. Es el método catequético de alguna manera. Número 1, en primer momento se le llama Tito, que es la formación de los evangelizadores, una formación integral a nivel humano, cristiano, apostólico, comunitario, también vocacional. Número 2, la Dinamis,
El segundo momento, la dinamis, evangelizando con gran poder. Número 3, le llamamos Timoteo, cómo leer, marcar y memorizar la Biblia. Cómo leer, marcar y memorizar la Biblia. Los evangelizadores hemos de tener algunas citas bíblicas referenciales, incluso de memoria, que nos ayuden en el momento de la misión, pues a iluminar desde la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no sabemos alguna cita de memoria de alguno de los textos de la narración del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, 1 de Pedro 3:15, por ejemplo, da razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Somos llamados los catequistas, los evangelizadores, a dar razón de nuestra esperanza. Concluimos esta segunda etapa, le llamamos el secreto de Pablo, la cristofanía, la manifestación de Cristo a Pablo, que marca el momento de su conversión personal, pastoral hacia Dios. Quinto momento, Apolo, que es la formación de predicadores, la formación de proclamadores de la palabra de Dios, misioneros de la palabra. Damasco será el momento número 6, mi vida en Cristo. Dice San Pablo, para mí la vida es Cristo, la muerte una ganancia, afirmando la vida en Cristo es la que da sentido de existencia, sentido de vida. Y al final el momento que llamamos María, que es una carta de Cristo. Meditamos desde el ministerio pastoral de Jesús, también en la misión de María, como primera evangelizadora de nuestras tierras. Ella es la estrella de la evangelización en cada uno de nuestros ambientes. Bien, pues ahorita en un módulo siguiente retomaremos la tercera etapa, que es la continuidad de esta segunda etapa. Una pregunta de reflexión en este módulo sería: ¿estoy dispuesto a ser evangelizador? Una pregunta de reflexión para tarea y meditación. ¿Estoy dispuesto a ser evangelizador como Jesús? Desde mi ministerio de servicio en la iglesia. Bueno, ahí nos quedamos con esa pregunta. En el siguiente módulo continuamos con la tercera etapa. ¿Les parece? Adelante. Adelante, bienvenidos nuevamente. Continuamos con el módulo ahora sobre la tercera etapa en el proceso de la Escuela de San Andrés. Recordemos que son 3 etapas en el proceso de la Escuela de San Andrés. Nos quedamos en el módulo anterior, en la segunda etapa, cómo evangelizar, con estos momentos: Tito, Dinamis, Timoteo, el secreto de Pablo, Apolo, Damasco y María. Vamos a la tercera etapa, si les parece. Tomamos nota en nuestro cuaderno. Por ahí se les va a proporcionar un folletito, pues para tener un poquito la metodología escrita. Si se les hace mucho contenido para escribirlo de un solo momento, les vamos a entregar este folletito al diplomado para tener los apuntes de primera mano. En el tema 2, Escuela de San Andrés de Pepe Prado Flores, aquí tenemos la introducción, luego los 6 temas fundamentales del querigma, y luego lo que es el objetivo, los 3 momentos: querigma, carisma, coinonía, que veíamos hace un momento en el módulo anterior. La nueva metodología, aquí está, los principios pedagógicos, el programa de formación PEPSI y las etapas. Aquí está la 1, la 2 que acabamos de ver, la página 25, y ahorita vamos a la página 26, en la tercera etapa. Ahí les vamos a entregar a través de sus coordinadores de decanato pues este folletito para el diplomado de este curso de verano en línea, ¿les parece? Y así tengamos también un acercamiento al documento de Aparecida en el tercer tema, que veremos con
la Madre Gaby, aquí en el diplomado. Este folletito, al igual que el documento de Aparecida, serán dos documentos para apuntes personales. Bien, vamos adelante. La tercera etapa se titula ¿Cómo formar evangelizadores? Es muy interesante porque va a la parte práctica, cómo formar los evangelizadores. Recuerden que para evangelizar en la misión necesitamos haber sido evangelizados, haber vivido el retiro Vida Nueva. Primer momento se le llama Apocalipsis, Maranatá, Apocalipsis, ven Señor Jesús a nuestras vidas y de manera especial a nuestras familias, a nuestras comunidades parroquiales, capellanías. Segundo momento le llamamos Pedro, es un estudio sobre la eclesiología, ¿verdad? Que comentamos, que también encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992, todo el tema de la Iglesia, como la familia de Dios, pueblo de Dios, como lo trata el derecho canónico, pueblo de Dios. Es una santa católica apostólica. Las notas esenciales, ¿verdad? La iglesia somos todos, somos los bautizados. Aquí vamos en esta etapa llamada Pedro, vamos a la eclesiología. Por aquí también, en el curso de verano en línea, vamos a tener la oportunidad de estudiar eclesiología con el padre Homero Herrera, para que lo tengamos en cuenta. Ahí podremos profundizar más sobre las bases de la eclesiología. Punto 3 o tercer momento de esta tercera etapa se le llama o se le titula San Jerónimo, y es una interpretación de la Biblia. Recuerden que para la interpretación, esto lo van a ver en Biblia con los padres biblistas de este curso en línea, tiene un sentido espiritual, un sentido literal, pero también un sentido pleno espiritual y literal. Serán los elementos necesarios para la interpretación de la Biblia, y esto pues se le encarga al magisterio de la Iglesia, que desde la Sagrada Escritura hace una reflexión, a lo cual posteriormente llamamos magisterio de la Iglesia. Hace una reflexión sobre la tradición y que nos llega a nosotros digerida, degustada para proclamarla. Es muy importante pues esta etapa de San Jerónimo. Recuerden que San Jerónimo pues es el patrón de los biblistas, y él dedicó su vida, consagró su vida al servicio de las Sagradas Escrituras, la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, la proclamación del reino de Dios. San Jerónimo. Muy bien. Etapa número 4, momento número 4 le llamamos Lucas, que es la apologética, es la etapa de la defensa de la fe, de manera especial la ortodoxia, la pureza de la ortodoxia cristiana, el depósito de la fe en su pureza. De manera especial lo que permanece es la doctrina cristiana, lo que varía pues son los métodos de evangelización, pero la palabra de Dios es inamovible, innegociable. El momento número 5 le llamamos la parte teología bíblica. Esto lo van a ver con los padres biblistas en los módulos. Nos van a dar una introducción en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. La teología bíblica es ya sacar la pulpa, ¿verdad?, la sustancia de la palabra de Dios, desde los contextos, desde la arqueología bíblica, desde el momento cultural donde se proclama, y con una aplicación pastoral a nuestra vida. Muy importante la aplicación pastoral a nuestra vida. El momento número 6, el río de la vida, y ya va a ser un estudio propiamente litúrgico. La liturgia y el querigma van íntimamente unidos, lo comentamos desde el inicio de este diplomado. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, como lo encontramos en los documentos conciliares Vaticano II de 1962, concretamente en Sagrado Concilio número 5, Sacrosanctum Concilium número 5 nos habla cómo la liturgia cristiana
es el ejercicio del sacerdocio de Cristo en la vida pastoral. Por lo tanto, la pastoral quiere decir actualización de la salvación de Cristo en la historia. Actualización de la salvación de Cristo en la historia. La liturgia pues es manantial y cumbre de nuestra vida cristiana. Por ello pues es muy importante beber de la palabra de Dios para celebrar posteriormente en comunidad los misterios de nuestra fe y de forma especial llevarlo a la vida, a la praxis, que no se quede solamente en palabras bonitas o, como comentamos algunos, románticas, pero que queden en eso y no vayan a la vida. Pues hay incoherencia. Necesitamos ir a la vida, la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace con creatividad pastoral. El evangelizador ha de ser una persona de fe, de oración, de Eucaristía y de manera especial con creatividad. Muy importante la liturgia. Aquí en el curso de verano pues tenemos la oportunidad cada año en los niveles de profundizar sobre la liturgia cristiana. Estarán con Ricardo Espino, estarán con la Madre Janet, con la Madre Élida en estos módulos de liturgia. El séptimo momento de esta tercera etapa le llamamos Getró, que es el ecumenismo. Es muy importante el ecumenismo hoy por hoy en la Iglesia, en el cambio de época. Vemos cómo desde el Papa Juan XXIII, siendo patriarca de Venecia, como cardenal, pues tiene un acercamiento muy interesante con las grandes religiones del mundo, y en el Concilio Vaticano II pues recibimos frutos de ecumenismo muy importantes. Son más puntos los que nos unen que los que nos dividen entre los cristianos. Hay incluso en la liturgia cristiana, a propósito de liturgia, pues una semana de oración por la unidad de los cristianos, donde podemos unirnos en un mismo sentir, en un mismo pedir y en una misma obra, las obras de misericordia. Son más puntos los que nos unen que los que nos dividen. Las grandes religiones del mundo, el budismo, el islam, el cristianismo, el judaísmo como base del cristianismo, entre otras líneas cristianas incluso, otras comunidades religiosas. Es muy importante el ecumenismo. Hoy por hoy en la teología pues se le llama irreligionación, que es ponernos en los zapatos del otro, ¿verdad? Buscar los puntos de encuentro y de manera especial de diálogo. Juan Pablo II lo continúa muy fuertemente, también pues el Papa Benedicto y hoy por hoy el Papa Francisco. En nuestro Instrumentum Laboris del proyecto integral de pastoral pues tenemos esta parte del ecumenismo, que sería muy bueno implementarlo en nuestras parroquias y en nuestras capellanías. Es muy importante el ecumenismo. Hoy necesitamos estar abiertos al diálogo para crecer en la fraternidad, en la familiaridad del pueblo de Dios, porque las semillas del Verbo están diseminadas en todos los ambientes culturales, cuando nos revestimos de la cultura de otro pueblo, cuando nos ponemos en los zapatos del otro. La inculturación del Evangelio, muy importante en este proceso de la nueva evangelización. Getró llamamos a ese momento. Bien, vamos concluyendo, si les parece, este módulo diciendo que evangelizar con gran poder y anunciando a Jesús Salvador y Señor, proclamando el querigma con la fuerza del Espíritu Santo y el uso de los carismas para construir el cuerpo de Cristo en la coinonía, será la parte medular de la Escuela de San Andrés. Si gustan anotarlo, si no, aquí lo vamos a tener en este cuadernito de apoyo para el diplomado. Evangelizar con gran poder, anunciando a Jesús Salvador y Señor, proclamando el querigma con la fuerza del Espíritu Santo y el uso de los carismas para construir el cuerpo de Cristo en la comunidad o en la coinonía. Muy importante.
Otro factor importante será el factor multiplicador. La mejor invitación es la que podamos dar personalmente, de persona a persona, de forma presencial. Bueno, ahorita no lo podemos hacer por la emergencia sanitaria, sin embargo, pues pedimos a Dios para que en su momento podamos realizar este factor multiplicador. Tú, hijo mío, cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. El texto de referencia lo podemos buscar ahí en las Sagradas Escrituras, en su Biblia. Pueden tener la traducción latinoamericana, como la que tengo yo, la traducción de Jerusalén, la de Ediciones Paulinas, qué sé yo. Hay varias traducciones, siempre y cuando pues vean que es una traducción católica, podemos usarla como referencia. Esto lo van a ver con los padres biblistas, la importancia de saber distinguir entre una traducción y otra. La que nos ayuda mucho es Jerusalén, Biblia de América, Biblia latinoamericana, nuestro lenguaje más mexicano. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, verso del 1 al 2 nos dice: Tú, hijo mío, cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Este es el efecto o factor multiplicador. Cuanto hemos oído en el anuncio, también nosotros lo compartimos como testigos. Gratuitamente, sigue diciendo San Pablo, lo hemos recibido, lo compartimos también gratuitamente, con una actitud de disponibilidad, de sencillez de corazón, un corazón abierto de par en par al plan de Dios, y de manera especial saliendo de nuestra zona de confort para proclamar con alegría el Evangelio, Evangelio, el buen anuncio del reino de Dios, un reino de amor, de gracia, de justicia, de paz, de verdad, de santidad, de libertad, de fraternidad. Muy importante pues centrarnos en el anuncio del querigma, recapitulando: Cristo muerto y resucitado, glorificado entre los muertos. Él es el centro del querigma. Muy importante que nosotros seamos pues instrumentos bien dispuestos, generosos, para proclamar, predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, como nos dice San Pablo, o como comentan los documentos del magisterio latinoamericano. Recordarán Río de Janeiro, 1951, recordarán también Santo Domingo, 1992, Medellín, 1968, recordamos también Puebla de Los Ángeles, en México, el documento tan importante de Puebla. Posteriormente, en el 2007, el documento de Aparecida, que será un referente muy importante en este diplomado. Es la iluminación magisterial que medita las Sagradas Escrituras y nos llega hasta nosotros, pues ya digerido, ¿verdad? Aplicado para la vida de Latinoamérica y el Caribe. La Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe nos regala este documento, donde se nos insiste fuertemente en la misión continental. El tema discípulos y misioneros en nuestros pueblos pues será un referencial también, un referente. Y lo que es el tema de la vida en el documento de Aparecida es otro referente, para que nuestros pueblos tengan vida en Él, en un encuentro con Jesucristo vivo, podamos ser discípulos y misioneros desde la piedad popular, que hay que evangelizar y es evangelizadora en nuestros pueblos latinoamericanos y del Caribe. Bien, pues el Papa Benedicto XVI, en la celebración de entrega del documento de Aparecida, como fruto de la reunión de los obispos, en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, Brasil, nos decía, y decía a Jesús el Señor: quédate con nosotros, que se hace tarde.
esta hermosa oración que hacemos nuestra al terminar este módulo de clases. Quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde. Te pedimos la luz del Espíritu Santo para evangelizar con alegría y gran poder, como dice Evangelii Gaudium del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Bien, pues vamos a dejar tres cuestiones para tarea, para entregar y acreditar lo que es un poco la introducción a la escuela de San Andrés, si les parece. Muy bien, la tarea va a ser la siguiente, tomamos nota. Es muy importante acreditar pues este diplomadito que ya tenemos cada año en nuestro curso de verano para catequistas, hoy en esta nueva modalidad en línea, de forma virtual ante la emergencia sanitaria que vivimos. Usar los medios de comunicación pues será un elemento fundamental en la proclamación del Evangelio. Es importante crear comunidades cibernéticas donde podamos evangelizar con gran poder y la efusión del Espíritu Santo. La primera pregunta sería, ¿le gustaría abrir una comunidad cibernética para evangelizar? La primera pregunta será, ¿le gustaría crear una comunidad cibernética para evangelizar? Ahí mismo, ¿cuál es mi sentimiento ante esto? Quizá alguno pueda decir, pues de angustia, ¿verdad? Pensar que hoy el catecismo, las sesiones catequéticas pueden ser en línea, en Facebook Live. Otro podrá decir, pues es un sentimiento de esperanza, de seguir caminando juntos, proclamando la buena nueva del reino con alegría. Bueno, cada uno ponga ahí su sentimiento, ¿verdad? Hay sentimientos de enojo, hay sentimientos de miedo, hay sentimientos de alegría, hay sentimientos también pues de esperanza. Me gustaría abrir una comunidad cibernética para evangelizar con gran poder y la fuerza del Espíritu Santo, desde sus carismas que Dios le ha regalado como evangelizador, catequista. ¿Cómo me siento ante esto? Muy bien. Segunda pregunta para tarea en casa. ¿Cuáles son los nombres de los 6 temas fundamentales del querigma? ¿Cuáles son los nombres de los 6 temas fundamentales del querigma? Bien, los vimos, ¿verdad? Número 1, amor de Dios, y de ahí partimos, experimentando el amor de Dios. Los nombres de los 6 temas del querigma. ¿Lo tenemos ya? Bien, pregunta número 3. Tomamos nota, por favor, en nuestro cuaderno de trabajo. El Papa Pablo VI, en la exhortación Evangelii Nunciandi o Anuncio del Evangelio, en el número 14, nos habla de que la Iglesia vive para evangelizar. El fuego de la evangelización está integrado por 3 llamas. ¿Cuáles son estas 3 llamas? Para evangelizar con gran poder, anunciando a Jesús Salvador y Señor, proclamando el querigma con la fuerza del Espíritu Santo y el uso de los carismas para construir el cuerpo de Cristo en la coinonía. Ahí van, ¿verdad? Número 1, querigma. Número 2, carisma. Número 3, coinonía. ¿Cuáles son las 3 llamas? Ahí las tenemos, para evangelizar con gran poder y la fuerza del Espíritu Santo, que continúe el ministerio de Jesús en la Iglesia. Pregunta número 4, si no me equivoco, enumerar los principios pedagógicos de esta nueva metodología que nos ofrece la Escuela de San Andrés, los principios pedagógicos
son 3 principios, 4, 5, 6 principios pedagógicos. Ahí los vamos a tener en los apuntes para que lo puedan consultar. Muy bien. Pregunta número 5. Programa de formación Pepsi. ¿Cuáles son los 4 pasos del programa de formación Pepsi? Y pregunta número 6. ¿Cómo se llaman las 3 etapas de la Escuela de San Andrés que acabamos de ver en estos módulos finales? ¿Cuáles son las 3 etapas? ¿Cómo se llaman las 3 etapas que nos ofrece la Escuela de San Andrés? La primera etapa, lo recordamos, fundamentos de la vida cristiana. Segunda etapa, cómo evangelizar. Y tercera etapa, cómo formar evangelizadores. Pueden enumerar punto por punto, si les parece aquí lo pueden consultar en este cuaderno de apoyo para que lo tengamos en nuestros apuntes, recordando que pues la tarea o la evangelización pues es un segundo momento de profundización y aprendizaje. Por ello es muy importante realizar esta actividad en casa. Bien, formar equipos será una parte coyuntural o importante en este proceso de 3 etapas. Formar equipos de servicio. Número 1 se le llama Andrés, visión y metodología. Número 2, José Bernabé, que es la formación y capacitación para formar equipos. En nuestras capillas pues sería muy interesante formar equipos. Por ejemplo, ahí en San Martín de Porres estamos viendo la manera de crear una estrategia para hacer un equipo en la primera semana de octubre, segunda semana de octubre, que es el mes de las misiones, poder salir a tocar los hogares, si Dios nos lo permite, y nos deja llegar a tocar los hogares de nuestro barrio, visitar las familias de nuestro barrio en misión permanente. Estamos platicando, estamos dialogando cómo formar equipos, ¿verdad? Por ejemplo, en la calle de Aquiles Cerdán, el equipo de catequistas, por la calle Independencia, el equipo de liturgia, o por Canoas, el equipo de prematrimoniales, que son los grupos de servicio del templo. Por la calle Hidalgo, quizá los de encuentro matrimonial, y así, ¿verdad? Ir creando una estrategia, formando equipos para este momento importante. Es un proceso, bueno, pues el señor arzobispo nos va a marcar la pauta. Ahorita nada más es una introducción, pero finalmente todo parte del Retiro Vida Nueva, insisto, parte del Retiro Vida Nueva, y en su momento el señor arzobispo nos invitará cuando él lo crea necesario y conveniente, sobre todo conveniente, por la emergencia sanitaria que estamos pasando, que estamos viviendo. Pues gracias por su atención. Mi nombre es del facilitador, Padre Daniel Medina Ordaz, para una vez que entreguemos el trabajo, pues le podamos poner el nombre del interlocutor que realiza el trabajo, la tarea, y a quién va dirigido. Aquí en el diplomado lo pueden hacer llegar a través de la Madre Gaby, que es la asesora de este nivel, o con Ricardo Espino, que va a estar en el primer nivel como asesor, Ricardo Espino Ojeda, licenciado. En el segundo nivel, la Madre Elida Quesada, y en el tercer nivel estará como asesora la hermana Janet Nieto, del equipo base de aquí del DINEC, la Dimensión Diocesana para la Nueva Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Durango, que forma parte de la Comisión Profética en el organigrama del plan pastoral de la diócesis. Y es muy importante pues que tengamos en cuenta que Jesús nos llama, nos mira con ternura para estar con Él como amigos. Bien, en cuanto sea posible, nos envían al correo electrónico
o lo que será el directorio, al grupo de WhatsApp, pues la evidencia de su tarea. Les agradeceré mucho, insisto, que nos envíen su tarea al grupo de WhatsApp, que se les facilitará a través de su asesor, o al correo electrónico, que también se les facilitará, para tener ese diálogo de interlocución, de ida y regreso. Pues por mi parte es un gusto saludarlos, deseo que estén disfrutando este curso de verano y que lo aprovechemos lo más posible. Nuestro curso de verano 2020, titulado Formar para Transformar. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.